Mm. Ok. Buenas noches a todos. Esperemos las 7 en punto para dar inicio formal a la clase del día de hoy. Y de todas maneras vamos a esperar que sean las 7 en punto. Buenas noches, Milton Andrés. Iris Natalie Olaya, buenas noches. A ver qué pasa. ¿Qué no está compartiendo? ¿No está compartiendo la imagen de la diapositiva? No. No, No, señor. creo. Nada. A ver qué pasó acá. Está fallando. Compartir. Ah, claro. Estaba. Sí, para acá. Ahora sí se ve. Sí, profe, ya. Ok. ¿Se ve en forma parcial? Sí. ¿Se ve en forma parcial o se ve en forma completa la imagen de pantalla? Buenas noches, profesor. Informe ¿Cómo ha parcial. pasado? Parcial, Sí, parcial. profe, se ve en forma parcial. Parcial, bueno, qué pena con ustedes. Vamos a ver si me permite ahora. ¿Y ahora? Nada. Profe, buenas noches. O sea, yo Buenas pienso que noches. usted debería darle como ahí al lado izquierdo donde dice cerrar para que se amplíe un poco más la diapositiva. Sí, pero es que no la estoy viendo, no sé, no se ve ni siquiera, no sé, no, por qué no me permite. A ver, qué pena con ustedes aquí este inconveniente técnico. Y ahora, Nada. nada. Bueno, vamos a parar aquí el compartir y vamos a empezar otra vez a ver. ¿Quién puede compartir? Y ahora, Profe, se ve igual que Ahora ahorita. Ay, sí, y ahora ahora sí. sí, ahora sí. ok, ok. Bueno, ¿se sigue viendo? Sí.
¿Completa la pantalla? Sí, Sí. señor. Sí, señor. Pero ahora soy yo el que no la puedo ver. ¿Qué cosa? Ay, Dios. ¿Dónde estás que no te veo? Profe, si Valor. gustas, podemos ir leyendo. No, pero el problema es que yo no estoy viendo la diapositiva. ¿Sí es? Entonces no entiendo por qué yo no estoy viendo la diapositiva. Ahora sí que quedé loco. Me disculpan de verdad. Profe, si apaga la cámara. Eh, ahora sí. ¿Ok? Ahora sí se ve. Ahora sí se ve, pero se ve con la pantalla ahí, ¿no? Sí, sí se ve. Pero díganme, ustedes están viendo Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Mientras resuelvo aquí el tema técnico, eh, les voy a rogar a ustedes que se tomen 5 minutos que me han pedido para aplicar una mini encuesta que ordena la facultad. De hecho, yo la he compartido en el foro de Preguntarle al Profesor. Ahí les pido el favor pues nos hagan el favor a todos los de la universidad, pues a la universidad como tal, de, de realizar esta encuesta que no les va a tomar más de 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, esa mini encuesta la pueden hacer ahora o la pueden hacer al final de la clase, porque igual el enlace está allí en el, por acá. Bueno, vamos a ver si en el chat, a ver, a ver. No, aquí del PowerPoint no me permite copiarlo, pero de todas maneras está copiado el enlace. Ustedes le pueden dar clic allí a la pantalla si les sale y de todas maneras compartí lo compartí en la plataforma en el Pregúntale al Profesor. Bueno, fíjate que ahí está Jorge Luis, gracias. Jorge Luis nos lo está compartiendo en el chat. Brenda Janet también. Y entonces, pues ahí en el chat lo pueden realizar en 5 minutos, ¿no? De todas maneras, pues hay el tiempo para eso. Eh, el tema de hoy es sobre el valor y la equidad, ¿no? Yo no sé por qué me sale esta cosa acá. Vamos a ver cómo hago. Porque Profesor, mientras que usted podemos ir contestando enseguida mientras que usted va adecuando allí. sí, señora, cómo no. Perfecto, listo. Vamos, sí, porque me pidieron que realizaran la actividad el día de hoy. Entonces, bueno, vamos realizando la actividad. Tenemos 52 participantes ahorita. Pero este problema técnico no lo entiendo. ¿Por qué no me deja?
Vamos a poner acá otra vez, compartir. Profe, ¿y si reinicia el equipo como tal? O sea, cierra todo y apaga el equipo y vuelve a empezar. A veces suele No, pasar cositas. eh, sí, porque no sé por qué no me dejan. Bueno, vamos a intentarlo otra vez a ver qué pasa. Pero lo que no entiendo es por qué está. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ok. Sí, señor, sí se ve. eh, pero es que no sé por qué me salgo de aquí y se me quita la pantalla. Dios mío. Voy a quitar todas estas. A ver. Me estará golpeando. Bueno, entonces el tema de hoy es el valor y la equidad. Nosotros habíamos hablado en la primera clase del tema de los principios y en la segunda clase hablamos de los temas salariales, hablamos del valor de la retribución, del salario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es que en base a esos principios que nos enseña el derecho laboral, de que tiene que haber un derecho a la equidad, un derecho de igualdad de oportunidades entre los trabajadores, que hay un principio laboral que habla de a trabajo igual, salario igual. Entonces, eso nos plantea, ¿me decías? ¿Alguien iba a Es decir que algo? alguien tiene el micrófono abierto. Ah, bueno, les agradecemos que cierren el micrófono, al menos que vayan a hacer alguna pregunta puntual. Bueno, hoy como empezamos a las 7:10, vamos a ir hasta las 8:10 para recuperar esos 10 minutos. En todo caso, me disculpan que por el problema técnico no les di las buenas noches a todos. Bienvenidos. Y no olvidemos pues que de todas maneras estamos hablando con un enfoque buscando unos resultados de aprendizaje que van dirigidos a manejar el tema de la contratación laboral en la gerencia de talento humano, de recursos humanos. Y estos aprendizajes, por supuesto, que nos van a dar herramientas para tener elementos como gerentes, ¿no? De un manejo justo, legal, equitativo, competitivo de lo que es la parte contractual y salarial de los trabajadores. En este sentido, hay un filósofo del derecho que habla, que es Norberto Bobbio, muy famoso, que él habla de igualdad entre quienes e igualdad respecto a qué. Entonces, fíjense que la igualdad, una de las preguntas que yo hago habitualmente es si creen que todos somos iguales.
Y por supuesto que la respuesta es no. A pesar de que el artículo 13 constitucional de nuestra Colombia habla de un derecho a la igualdad, debemos tener en cuenta que ese es un derecho a. Es porque ontológicamente no somos iguales. Es decir, el tema de la igualdad es un tema axiológico, es un tema de valores, es un tema, si podemos decirlo también, de búsqueda de finalidad teleológico, ¿no? De buscar esa finalidad de la igualdad. Pero es justamente porque no somos iguales. Entonces, eso nos plantea un problema a la hora de valorar los puestos de trabajo, de valorar los salarios de los trabajadores, ¿no? Entre esos objetivos de valorar los puestos de trabajo, que son múltiples, se pueden destacar establecer una base equitativa para la gestión retributiva. Y fíjense que ahí filosóficamente hay mucho camino para recorrer allí, porque cuando hablamos de equidad, por ejemplo, Emmanuel Kant encontró como 10 formas distintas de equidad, ¿no? 10 definiciones o conceptos de equidad diferentes. Darle a cada quien lo que necesita, darle a cada quien lo que le corresponde, darle a cada quien según su merecimiento, darle a cada quien según sus necesidades. En fin, la equidad no tiene una sola definición. Y eso, a mí como abogado, pues me ha tocado ver a lo largo de ya mi larga carrera muchos conflictos de trabajadores que plantean inclusive el acoso laboral. El acoso laboral porque no los trataron equitativamente en las retribuciones salariales o en la promoción de un cargo, etcétera, etcétera. Inclusive hasta a veces hasta para ingresar, ¿no? A un puesto de trabajo porque ganaron un concurso en principio y no los llamaron. En fin, todos esos problemas que pueden surgir en el tema de de la competencia, del ingreso, de la retribución en los puestos de trabajo. Permitir una retribución periódica, ¿Qué dijo? sí. Por favor, cierren los micrófonos, creando principios que permitan un tratamiento más objetivo. Entonces, vamos a ver cómo podemos darle ese tratamiento gerencial buscando esos principios, esas métricas que nos permitan darle un tratamiento más objetivo a las retribuciones salariales. Servir de base objetiva para la negociación con el comité de empresa y los sindicatos. Una realidad es la existencia de las organizaciones de trabajadores. Por supuesto, en toda empresa que tenga más de 25 trabajadores se puede constituir un sindicato de base y dar origen a que esa organización sindical introduzca un pliego de peticiones y por supuesto que la gerencia, los negociadores a nombre de la empresa, del empleador, tienen que tener criterios, bases para negociar esos pliegos de peticiones. Y aquí en esta clase vamos a desarrollar algunas herramientas que nos pueden servir como esa base objetiva de negociación. Por supuesto que todo el uso adecuado de estas herramientas nos van a permitir reducir los conflictos en torno a temas salariales, ya sea conflictos individuales o conflictos colectivos y buscando, por supuesto, el mejoramiento. Tenemos problemas de conexión, pero ¿todos tienen problemas de conexión o será de Lady nada más? No, señor. Pues sí se les No, señor. escucha entrecortado y Se a veces se escucha queda bien, pausado. profe. No, Se se le escucha oye súper bien. bien. Yo lo escucho bien. Se Yo escucha escucho bien. muy bien. Escucho bien. Ok. Profe, Entonces, por favor, el que tenga problemas de conexión, revisar porque yo estoy escuchándolo bien, la mayoría me escucha bien. Entonces, les agradezco revisar la conexión al que tenga el problemita. Gracias.
Brigitte Nayibe y todos los que pudieron aclarar el tema. Entonces, fíjense que en la clase 2, retomando el tema del salario, hablábamos del principio ese que es europeo, pero que se internacionaliza, del job pricing, que es un modelo que se utiliza para determinar la retribución justa de un trabajador. ¿Cuál es su característica? Bueno, se retribuye en función del puesto de trabajo, ¿sí? Ahí podríamos tener un factor objetivo, ¿sí? Cada puesto de trabajo tiene un valor salarial. Pero fíjense que a la par hay unos valores relativos de ese trabajador o de ese puesto de trabajo en cuanto a qué valor le proporciona a la organización, ¿no? Ese puesto de trabajo o ese trabajador. Y eso ya, por supuesto, ahí entramos en la fase de la relatividad. Ahora, dentro de la lógica salarial de las instituciones, de las organizaciones, de las empresas, entre mayor valoración tenga el puesto, por supuesto que mayor va a ser el salario de referencia de ese cargo, de ese puesto. Ahora, ¿qué fuentes pueden servir a, a la empresa, a la gerencia, para decir, este puesto va a ganar tanto, el otro puesto va a ganar tanto? Y también el tema que hablábamos de las retribuciones y compensaciones, ¿no? Porque puede haber un salario básico, pero puede haber otro tipo de retribuciones salariales o compensaciones del puesto de trabajo, como son los famosos premios, ¿no? Eh, los famosos premios, por ejemplo, que dan estas empresas que dan un viaje a San Andrés, un viaje a Santa Marta o un viaje a Cancún, en fin, ¿no? Tengo un amigo que acaba de llegar de Baja California, Los Cabos, San Lucas, por allá, porque quedó de manager número 1 en la empresa o la organización de él, una empresa de seguros americana que tiene sede aquí en Bogotá. Entonces, fíjense que todas esas retribuciones, compensaciones, bases salariales, va a tener no solamente una medida en cuanto al puesto de trabajo, el supervisor gana tanto, el operario gana tanto, el jefe de producción gana tanto, sino que también puede haber otros elementos, ¿no? Para, para tener una diferencia salarial que, ojo, puede ser absolutamente legal. Ahora bien, claro está, la primera base salarial es el salario mínimo interprofesional o el salario mínimo legal mensual vigente. Aquí tenemos, por ejemplo, en Colombia, que hay tanto contrato de prestación de servicio en los organismos públicos, y los organismos públicos tienen unas tablas hasta de los honorarios profesionales de los contratistas, que equivale como a decir a los salarios, porque en realidad pues allí se da mucho del contrato realidad y se deforma, es lo que llaman la huida del derecho del trabajo a través de estas formas contractuales civiles, como son los contratos de prestación de servicios profesionales. Pero aún inclusive en ese escenario hay tablas para graduar esos honorarios entre comillas, ¿no? Entonces, técnico, grado 1, no sé qué, profesional con especialización, profesional con maestría, profesional con tantos años de experiencia. Y ustedes se pueden buscar en el internet tabla de honorarios profesionales de la Personería de Bogotá o del IDU, y ahí sale, ahí sale. Bueno, pero obviamente a nivel general de la nación, la base mínima es el salario mínimo mensual legal vigente, y en el campo interprofesional, como les decía, puede haber otras tablas. Ahora, los convenios laborales, los contratos colectivos. Aquí en Colombia no somos fuertes en los convenios laborales
por sector industrial, porque realmente, a pesar de que el Código Sustantivo del Trabajo contempla la figura de los sindicatos de industria, no es común ver los sindicatos de industria en el país, como existe en Europa, que sí hay muchos países europeos que tienen muchos sindicatos de industria muy fuertes por sector, ¿no? Sector de la construcción, sector del acero, sector de aviación, del transporte, etcétera, etcétera. Viabilidad. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? Entonces allí también entra a determinar esa igualdad, como lo veremos ahorita más adelante, entre las empresas, la situación de cada empresa. Equidad interna. Por supuesto que hay que mantener una equidad dentro de los parámetros y dentro de las variables, respetando los derechos mínimos de cada puesto de trabajo. Competitividad externa, mercado de referencia. Ya vamos a ver cómo se puede evaluar ese tema. Bueno, esto era lo de... Entonces, fíjense que cuando utilizamos los términos valor, evaluar, podría parecer como lo mismo. Sin embargo, dentro del tema de la gerencia de recursos o de talento humano, se considera que el valor es como la apreciación que tenemos de las cosas o las personas en función de diferentes factores: utilidad, cantidad, calidad, necesidad. Y esa utilidad, cantidad, calidad, necesidad, por supuesto que también se traslada al campo laboral. Y ya la evaluación es como el verbo, la acción de evaluar ese valor de cada cosa o de cada persona o de cada puesto de trabajo o de cada empresa, etcétera. Fíjense que ya es un tema activo, mientras que el valor en sí mismo podría tener muchos valores subjetivos, ¿no? Que obviamente se tratan de objetivizar a través de la evaluación. ¿Cómo se hacen? Pues utilizando herramientas, ¿no? El retorno de la inversión, ¿no? Que es un término inglés, return over inversion, ¿no? Sobre la inversión. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto invierto yo en este puesto de trabajo? ¿Qué tanto invierto como empresa en este trabajador? ¿Qué tanto retorno me va a dar esa inversión? Entonces, todas esas herramientas también se utilizan para el cumplimiento de esas competencias, de esos objetivos dentro de las políticas salariales de cada empresa. Fíjense que entonces la valoración, la evaluación de esos puestos de trabajo va a obedecer a diversos factores, ¿no? Entre ellos la importancia del cargo, los objetivos que se persiguen, ¿no? En este caso me va a cubrir una plaza que no es lo mismo, por poner un ejemplo, ser el gerente de ventas en Medellín, ¿no? Que ser el gerente de ventas en Armenia. Con el respeto, pues, de Armenia, pero evidentemente es una ciudad mucho más pequeña que Medellín. Entonces, los objetivos, el campo de acción, los beneficios que me va a reportar ese puesto de trabajo, ese trabajador. El impacto en la equidad, porque inclusive al revés, si yo pongo a ganar lo mismo al gerente de Armenia que al gerente de Medellín, el gerente de Medellín me protesta, me dice: oiga, pero aquí estoy atendiendo un mercado de tantos millones de personas y usted me pone el mismo salario de atender una ciudad de 1 millón de habitantes, por decir algo. E inclusive, fíjense ustedes que hasta
hasta en las alcaldías, en los consejos municipales, también hay grados de municipios, dependiendo del tamaño del municipio, la población, etcétera, etcétera. Entonces también de esa manera van a ser las retribuciones de los alcaldes, de los concejales, etcétera, etcétera. Impacto en la equidad. Claro, habrá que tener en cuenta este factor para valorar cada puesto de trabajo en el contexto, como ya lo veremos, tanto de la equidad interna como de la equidad externa. El impacto en la eficiencia, parámetros de medición, tablas comparativas de comisiones, de rendimiento, de producción, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la valoración de los puestos de trabajo, ¿qué es y para qué sirve? Es un proceso por el que se analiza y compara el contenido de cada puesto. En realidad es un gran trabajo que tienen que hacer las gerencias de recursos humanos o talento humano. Su objetivo es determinar el valor relativo que tiene cada puesto dentro de la estructura de la empresa, tomar decisiones más equitativas y alineadas a la estrategia de la empresa a la hora de distribuir los salarios, basadas en datos y no en decisiones arbitrarias, no en decisiones emocionales. Es que este me cae bien, aquella me cae mal. Estructuralmente, una empresa seria no puede responder a esos criterios emocionales, arbitrarios, y tiene que tener parámetros muy definidos. Porque, como les he dicho, inclusive dentro del terreno ya de lo judicial laboral, puede generar inclusive demandas por acoso, por discriminación, porque el acoso también tiene una forma que es la discriminación, las actuaciones discriminatorias contra un trabajador. Y eso puede ser una forma, yo recuerdo, pues ahorita se me viene a la cabeza uno, por ejemplo, reciente, una trabajadora que le subían el salario a las demás compañeras del mismo cargo y a ella no se lo subían, como una forma de acoso para que renunciara, ¿sí? Y ella no renunció, sino que lo que hizo fue meter una demanda. Entonces, fíjense que esas decisiones arbitrarias a la larga pueden ser nocivas y peligrosas para la empresa. Es temporal, porque ayuda a comprender los diferentes niveles, tanto de contribución como de impacto en la estrategia, y permite que exista una mayor consistencia entre las diferentes funciones, áreas o sedes. ¿Por qué es temporal? Porque la evaluación, fíjense que las evaluaciones son periódicas. Son periódicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que rindió en el año 2022 no rindió en el 2023, el que rindió en el primer trimestre del 2024 no rindió en el primer trimestre del 2025. Entonces, por eso la necesidad de esas evaluaciones o evaluaciones periódicas o temporales. Mejora Profe, la equidad y la eficiencia. una consulta. Dígame. Como indica que es periódica esa evaluación, bueno, es temporal y que se hace en unos tiempos determinados, si se hace algún cambio no puede haber una desmejora, sino lo que se puede es mantener las condiciones que se tienen, pero una desmejora sí no. Claro, fíjate, por eso es que hay que tener criterios muy objetivos, porque también tenemos otro principio en derecho laboral que son los derechos adquiridos, ¿cierto? O sea, en derecho laboral, los derechos no pueden ser retroactivos para desmejora, solamente pueden ser retroactivos para mejorar. Por ejemplo, le vamos a dar un aumento salarial y se lo vamos a dar efectivo a partir de enero de este año. Ya estamos en marzo. Entonces, pero como es para mejorar, puede ser retroactivo. Pero si yo digo, no, mire, le vamos a rebajar el salario 1.000.000 de pesos porque usted no rindió lo debido y se lo vamos a cobrar retroactivo a diciembre del año pasado. Eso no se puede hacer. Ahora, fíjense que por eso
las tablas salariales van a tener unos salarios básicos por cargo, un salario básico, y va a tener unas retribuciones compensatorias de acuerdo con los rendimientos de los trabajadores. Y allí es donde entra ese juego de los bonos, las comisiones, los incentivos, que allí, como son variables, sí se puede jugar la empresa con esas bonificaciones dependiendo del rendimiento del trabajador. ¿Se entendió lo que dije o quedé corto ahí en la explicación? O sea, profe, los salarios básicos no se pueden tocar en desmejora, pero lo que es variable, eso sí se puede cambiar e incluso disminuir, ¿sí? Dependiendo del rendimiento, pero para eso hay que tener tablas claras, reglas claras. ¿Sí es? Dependiendo del rendimiento, de la productividad, inclusive general del departamento, de la división, de la sucursal, etcétera, etcétera. Fíjense que hay un concepto que se llama, hay países que no pagan primas, como nosotros que tenemos la prima de servicio que es fija. La prima de servicio, nosotros ya sabemos que mínimo legalmente son 15 días en junio y 15 días en diciembre, ¿cierto? 30 días en el año del salario promedio. Pero hay países que pagan utilidades en vez de primas. Entonces le van a pagar el 15% de todas las utilidades antes de impuestos a todos los trabajadores y se distribuye proporcionalmente con lo que ganaron cada uno en el año. Y ahí se hace un porcentaje. Y esa utilidad equivale a la prima. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra forma de pagar ese beneficio prestacional de la prima, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de compensar, de retribuir a los trabajadores. Y como les digo, puede ser inclusive por departamento, no necesariamente puede ser individual, puede ser colectivo, en fin, allí es donde viene también el saber utilizar esas herramientas por parte de los departamentos de recursos humanos. ¿Qué se busca? Pues que se busca la equidad, pero también la eficiencia. Por supuesto que un trabajador que está motivado a ser eficiente, lo más seguro es que va a ser más eficiente, ¿no? Entonces, favorece también la movilidad interna con transparencia. ¿Por qué? Hombre, los que se desempeñaron mejor van a estar allí posesionados en el puesto de partida, como dirían los caballistas del 5 y 6, a, a ser promovidos al mejor cargo. Y respalda los valores organizativos, por supuesto, de toda la misión, valor, etcétera, que tiene la organización. Ahora, ¿cómo se hace esta valoración de puestos y su impacto en el clima organizativo de cada empresa? Tiene 4 fases necesarias para desarrollar este sistema retributivo de manera justa y equitativa. 4 fases. La primera, unos trabajos previos. ¿En qué consisten esos trabajos previos? La descripción del cargo, la valoración, dependiendo, como ya lo dijimos, de la importancia para la empresa, del tamaño de la empresa, el tamaño de la sucursal, en fin, el impacto que tiene ese puesto de trabajo. Y la nivelación, ¿no?, de esos puestos de trabajo a nivel interno. Un diagnóstico que vamos a ver ahorita, más adelante también cómo se puede realizar. Se puede realizar el estudio de la equidad interna y de la competitividad externa. Vamos a ver ahorita cuáles son las herramientas para hacer esos estudios de equidad interna y de competitividad externa. Una estrategia retributiva. Se establecen estrategias teniendo en cuenta los objetivos del negocio, ¿sí?
producir. Por ejemplo, una empresa que fabrica muñecos para exportación al exterior. Entonces, cada fase de producción tiene un mínimo y tiene un máximo de requerimiento de la producción cuantitativa. Entonces, hay que ver pues los objetivos del negocio, si ameritan ese estímulo de la producción cuantitativa. Otro puede ser el que no haya errores, por ejemplo, porque si hay errores, esa mercancía no pasa la prueba de calidad, ¿no? Y entonces se devuelve y es un trabajo perdido. Entonces el trabajador que no tuvo falla tiene un incentivo, en fin, y se gradúa esa calidad del servicio. Cultura organizacional. Por supuesto que también la empresa debe hacer, y la gerencia de recursos humanos también debe hacer esa creación de esa cultura organizacional. Ahí sí que nos ganan los japoneses, ¿no? Los japoneses son los campeones de tener una cultura organizacional de eficiencia, de calidad, en fin, del trabajo en equipo. Inclusive la Toyota. La Toyota la citan inclusive en sociología del trabajo, ¿no? Como una de los ejemplos de mejorar, porque ustedes saben que en la cultura organizacional el modelo fordiano fue el primero que tal vez se impuso, ¿no? Como método de eficacia en la producción. El modelo fordiano era que cada trabajador se especializaba en una parte del proceso de fabricación del automóvil, ¿no? En ese caso, de la casa Ford, de la marca Ford. Pero el modelo Toyota se basó en esa cultura organizacional que los trabajadores, todos, por lo menos de cada departamento, debían saber todo lo del departamento. Entonces, cuando fallaba alguien, había uno para reemplazarlo sin ningún problema. Entonces, eso dentro de los estudios de sociología del trabajo, que por cierto, bueno, eh, yo me gané un libro de esos por ahí en un curso que hice de Kaufman, creo que es, ahorita no lo tengo acá, pero bueno, ya sé, vamos a decir, lo tengo por ahí para compartirlo, pero bueno, es toda una cultura de la sociología del trabajo sobre la cultura organizacional. Las tendencias del mercado. Por supuesto que hay momentos de baja, hay momentos de alta, hay momentos de sobreproducción, hay momentos de baja producción, hay momentos en que el mercado está pidiendo mucha compra, otros momentos en que está a la baja la compra. En fin, todas esas tendencias del mercado también se tienen en cuenta, por supuesto. Y un diseño retributivo que, como les digo, puede tener variables, ¿no? Una retribución fija, por supuesto que es lo mínimo, un salario básico, una retribución variable, comisiones, bonificaciones, eh, retribuciones, premios, etcétera. Y esas retribuciones pueden ser flexibles, en fin. Y beneficios, compensaciones, lo que son las compensaciones de ese hombre. Hay empresas que dicen, bueno, el que produjo, trabajó tanto, va a tener 2, 3 días adicionales de vacaciones, etcétera, etcétera. O va a tener un viaje a San Andrés, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que los tipos de valoración de los puestos de trabajo tienen también diversos métodos de valoración. Hay métodos jerárquicos y métodos cuantitativos. Así los dividen, los clasifican. Métodos jerárquicos y métodos cuantitativos. ¿Cuáles son los jerárquicos? Que se clasifican o se gradúa por cada puesto de trabajo. Hay una estructura organizativa,
desde lo más bajo hasta lo más alto y se va clasificando y graduando cada puesto. Y le pueden poner inclusive grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, como es muy normal en las carreras administrativas del empleo público. En el empleo público, los que estén en el empleo público saben que allá todo es grado tal, grado 15, grado 17, y de acuerdo con el grado será entonces también la asignación salarial. Ahora, métodos cuantitativos, que ya no va a ser de clasificación de cada puesto. Método de comparación de factores. Intelectuales. Es profesional, tiene especialización, tiene un técnico superior. Habilidades. Habilidades puede ser dependiendo también del tipo de organización. Hay organizaciones artísticas, musicales, ¿no? Bueno, las orquestas. Las orquestas son verdaderas organizaciones, tienen un mundo de gente alrededor que hasta los que le llevan los instrumentos musicales para arriba y para abajo. Bueno, son estructuras organizativas. Y de acuerdo con las habilidades, no gana lo mismo el cantante que el que toca la guacharaca, por dar un ejemplo muy propio de mi tierra, del vallenato propio de Magdalena Grande, ¿no? Entonces, bueno, las habilidades de cada empresa, de cada organización, este trabajador tiene una habilidad, que tiene unos cursos en el mantenimiento de estos equipos. Por ejemplo, en materia de ingeniería de sistemas, ¿no? Hay ingenieros que son ingenieros Microsoft. Entonces, ya ingenieros Microsoft ya gana más que un ingeniero de sistemas común y corriente. Lo importante es que en cada institución, talento humano, gerencia, sepa cómo hacer esa comparación de factores para tener una equidad interna salarial y de la organización también, porque no es solamente salarial, sino quién está en qué puesto. Físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo, ¿no? Métodos de puntos por escala de puestos y factores. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí en esta tabla que vemos, un operario gana, claro, esto es un ejemplo de hace un par de años, 1.289.218. Y ya el asistente, ¿no? Secretarias, todas esas auxiliares administrativas, ya ganan un poco más, 1.414.000. Si son profesionales, ya ganan 2.400.000 en esta empresa, ¿no? Del ejemplo. Tener claros los cargos de cada persona, funciones. Sí, claro, exactamente. Exactamente. Entonces, no es lo mismo un operario que de pronto no tiene ni siquiera bachillerato, que está haciendo una labor física, a la auxiliar de administración de recursos humanos, al profesional, a los jefes ya de división, de departamento, de producción, de ventas, qué sé yo, a la gerencia, ya la gerencia como tal, o a la alta gerencia en esas organizaciones, como le digo, que pueden tener varias sucursales, pueden tener una sucursal en Bogotá. Entonces, el de la alta gerencia ya es el gerente que mira todas las sucursales de Bogotá. El de la gerencia media es el gerente de una sucursal en particular. El primer directivo, el CEO, como llaman los norteamericanos, ¿no? Que es el chairman. Bueno, es que por eso es que es muy difícil entrar a decir
oye, mira, en este caso, aquí estamos diciendo es, en respeto del derecho al trabajo igual, salario igual, del principio de igualdad, del derecho a la equidad, del derecho a no ser discriminado, a un trato igual, inclusive entre mujeres y hombres, ¿no? No que porque, no, este hombre va a ganar más que esta, que porque es mujer en el mismo cargo. No puede ser. Sí, y de eso también ha habido demandas por el no respeto a la equidad con las mujeres. Fíjense ustedes. Entonces, allí de todas maneras, yo subo estas diapositivas y ustedes pueden revisar este tema. Y esto está también dentro de las lecturas de apoyo de la materia. Hay sentencias también que se citan allí de apoyo, ¿no? Sobre la igualdad de oportunidades para los trabajadores y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos, situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho cuando hay conflictos, ¿no? Cuando hay conflictos como los que les he citado. Primacía de la realidad sobre las formalidades, derecho de las mujeres en condición de igualdad, ¿no? Que está en la SU 075 del 2018, que inclusive también habla sobre el tema de la estabilidad laboral. Bueno, entonces fíjense que estas evaluaciones, el valor de la equidad interna, también tiene una connotación que es la equidad externa. Esa ya es un poco apuntando más al beneficio y a la competitividad de la empresa. Porque a la empresa tampoco le va a convenir que sus mejores elementos, por no ser competitiva con las otras empresas del medio, se le vayan buscando mejores oportunidades, mejores salarios, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la equidad interna hace referencia a la igualdad dentro de la empresa, como su nombre lo indica, a una retribución justa, equilibrada, equitativa en función de los puestos de trabajo, haciendo estas valoraciones de los puestos de trabajo que hemos indicado. Pero la competitividad o la equidad externa ya es en relación con la posición de los salarios del mercado de referencia. Es decir, la empresa también debe compararse con el resto de empresas de su competencia para saber si las retribuciones que perciben sus trabajadores se encuentran dentro de la media, por encima o por debajo de la media, para saber cómo está en el mercado competitivo salarial. ¿Para qué? Dirán ustedes, bueno, para que no se le vayan sus mejores elementos. Obviamente también, como vamos a ver, por supuesto que hay que hacer diagnósticos de referencia porque estos diagnósticos son los que van a permitir tener elementos para determinar de una empresa determinada, porque no todas son iguales. Hay empresas que también son pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, empresas internacionales, ya corporaciones internacionales. Y esas comparaciones también hay que hacerlas teniendo en cuenta esos factores. Entonces, ese diagnóstico, que es como la segunda fase de todo este análisis, va a permitir entonces tener en cuenta el mercado de referencia que le aplique a esa empresa, ¿sí? Comparar las retribuciones salariales de los puestos directivos de marketing o de menor nivel de acuerdo con los sectores afines. No va a ser lo mismo el gerente de tienda del Uber, por decir algo, de un centro comercial o de Arturo Calle, que es una tienda de ropa también, de pronto con el gerente del cine, de la cadena de cines de ese centro comercial. Son dos actividades distintas, ¿no? Entonces, tienen que ser sectores afines para hacer esas comparaciones. Estos estudios implican una serie de herramientas que pueden utilizar las gerencias de recursos humanos o talento humano.
Hay estudios genéricos. ¿Cuáles son esos? Índices de organismos públicos. Los organismos públicos tienen tablas, como les digo, en los organismos públicos, los cargos tienen que tener por principio de legalidad, el cargo tiene que estar descrito, tiene que decir cuál es su función, cuál es su grado y cuál es el salario que le corresponde. ¿Sí? Eso en cuanto a los organismos públicos. Y en cuanto al sector privado y público también, los contratos colectivos. ¿Cómo está el contrato colectivo en el sector de la construcción? ¿Cómo está los contratos colectivos en el sector petrolero? En el sector de transporte, ¿no? ¿Cuánto le pagan al conductor, a los conductores de Expreso Bolivariano y cuánto le pagan a los de Copetrán? En fin, esas consultas de contratos colectivos, cuando los hay, por supuesto, que deben estar depositados en el Ministerio del Trabajo. Entonces, allí hay una base importante de consulta. Ahora, ya hay estudios ad hoc, o sea, estudios particulares. ¿Para qué se realizan? Para indicar en qué lugar está la empresa en los llamados percentiles, ¿no? Dentro de esas estadísticas, como deciles, o sea, cada 10, 20, 30, estoy en el 10, estoy en el 20, estoy en el 30, en el 40, en el 50, o cuartiles, estoy en el 25, estoy en el 50%, estamos en el 50% de arriba, estamos en el 25 más alto, en fin, esos cuartiles. Estos valores nos dicen si la empresa retribuye a sus trabajadores por encima o por debajo de la media. Por supuesto que estos estudios estadísticos ad hoc ya no va a ser que lo va a hacer el gerente general le va a decir al jefe de recursos humanos, mira, hágame este estudio, ¿no? Son empresas especializadas que hacen ese tipo de encuestas salariales ad hoc, individualizadas por sector afín a la empresa que el empleador quiere compararse, investigar. También se denominan sectoriales o de clubes de empresa, como les decía, dependiendo del sector. Entonces, este tipo de encuestas salariales, ya vimos que son de encuestas de organismos oficiales, proporciona datos salariales nacionales, regionales, también encuestas de consultoría, empresas especializadas, que ofrece también análisis salariales, tendencias de mercado, encuestas a la medida, se adapta a las necesidades específicas de la empresa, qué es lo que quiere, qué es lo que estaba analizando la empresa. Y como veíamos también, los convenios colectivos también puede ser un objetivo para analizar y establecer límites salariales mínimos por sector. Hombre, si yo tengo un sector donde hay bastantes sindicatos y hay contratos colectivos y yo considero como gerente general, director, presidente de esa compañía, hombre, yo no necesito que me hagan aquí un sindicato para esto. Indágame cómo es este tema, miramos los límites salariales mínimos de acuerdo con los convenios colectivos del sector y todos contentos y yo tengo una equidad comparativa externa con el sector empresarial que yo manejo y con eso mi clima, ese salario emocional del cual hablábamos, voy a tener contento a mis trabajadores sin necesidad de un conflicto colectivo de trabajo. Ahora, existen encuestas genéricas sectoriales que cubre datos salariales amplios específicos de cada sector que, como les digo, son contratadas con empresas que hacen ese tipo de encuestas salariales. Ahora, si esas encuestas, ya sea ad hoc o de acuerdo con los cuadros comparativos que miramos en el sector público o en los contratos colectivos, nos señalan, hombre, estás en el último cuartil, eres muy malo pagando,
tus empleados deben tener un malestar salarial que se va a traducir en la productividad, en el clima organizacional, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver cómo se pueden corregir esos errores para mantener esa competitividad externa también, porque todo empresario va a querer que su empresa sea competitiva, y por supuesto que el factor humano sigue siendo muy importante. Todavía no hemos sido reemplazados por los robots, a pesar de que mucho se habla en laboral de ese tema, del tema de la robótica, de cómo se va a necesitar cada vez menos horas de trabajo hombre, lo cual que también va a ir relacionado con la disminución gradual de la jornada máxima de trabajo. Ya en Francia están peleando por que sean 30 horas a la semana, jornada máxima de trabajo. Y, en fin, eso todo va una cosa de la mano de la otra. Ahora, estas causas de desviación salarial, como la estructura salarial, la falta de análisis de mercado, empresas que creen que esto, no, todo salario mínimo y al supervisor 200,000 más y al gerente que gane 1,000,000 más y listo. No. Entonces, no hacen análisis de mercado. Utilizan escalas salariales, por supuesto, obsoletas. Todo eso va a traer baja moral de los empleados, insatisfacción laboral, falta Profesor, de... una pregunta, pero eso tendría que ver entonces con el tipo de empresa que se estuviera haciendo el análisis, ¿cierto? Porque de pronto Claro. una empresa familiar va a ser diferente a una empresa privada con otro ente rector que los vigile, ¿cierto? No, pero fíjate que por pequeña que sea la empresa, por familiar que sea la empresa, todo va a depender también de qué tipo de empresa es, porque puede ser una empresa familiar con una gran productividad en un sector muy competitivo. Entonces, ahora, ustedes como estamos aquí hablando, fíjense que el resultado del aprendizaje, que hemos insistido en ello, es la formación de gerentes, ¿no? Con ese manejo del talento humano y con esas herramientas de lo que es el derecho laboral, de lo que es el tema de contratación, de saber esto que estamos hoy conversando, ¿no? De cómo ser competitivos, cómo mantener una equidad interna, salarial, organizacional dentro de los puestos de trabajo, saber valorar, evaluar cada puesto de trabajo, ¿sí? Como un tema de herramienta gerencial. Por supuesto que no cualquier empresa va a tener la capacidad para contratarlos a ustedes, ¿no? Ustedes ya con esos títulos, con esos estudios, estarán posesionados en ese mercado para hacer este tipo de trabajo con muchos logros, indudablemente, ¿no? Pero ustedes tienen que aprender a manejar estas herramientas y saber que cuando, bueno, cuando se quedan cortos, mire, aconsejar al director, al presidente, utilicemos una encuesta salarial por sector afín y busquemos a ver qué compañía nos hace esta encuesta salarial para saber cómo estamos, en fin, buscando siempre el mejor clima laboral, la mejor satisfacción de los trabajadores, que se sientan reconocidos, compensados. Entonces, fíjense que esta práctica de compensación en la industria da, pues, por supuesto, la creación de oportunidades de desarrollo profesional con equidad, con justicia, ¿sí? Y estrategias de retención del mejor personal que ustedes tienen en esa empresa. Porque si el mercado, claro, nosotros podríamos decir, hombre, Colombia tiene un problema gravísimo que es que 1 de cada 4 colombianos de la población económicamente activa, de la famosa PEA, ¿no? La población económicamente activa, tiene un empleo formal.
Entonces realmente no se puede abusar salarialmente del trabajador y tal, no hay problema porque lo que hay es, váyase que yo consigo otro. Pero fíjense que la formación del recurso humano y la valoración de ese recurso humano es un capital de la empresa. Es un capital de la empresa. Y por más que sea, por muy mal que estemos estadísticamente en el tema del empleo, porque ahí el DANE, yo vivo criticando el tema del DANE porque el DANE siempre dice algo que no es verdad, ¿no? Y lo repite en los noticieros, dice, el empleo bajó al 10%, pero no es el empleo, es la tasa de ocupación, porque el que está vendiendo Vive en un semáforo para el DANE está ocupado. Pero entonces no hablan, no dicen, hay 90% de ocupación entre la informalidad y el empleo formal. Nunca lo dicen así, sino 10% de desempleo. Y eso no es verdad, porque empleo formal, estamos en un 75% de desempleo de la población económicamente activa en el país. Y es gravísimo lo que tenemos en este país. Tenemos un país en crisis, un país en una crisis constante de violencia, de guerrilla, de narcotráfico, y eso incide en todo, y sobre todo incide en el empleo, en el desarrollo de las empresas, etcétera, etcétera. Pero aún con todos esos problemas nacionales, hay sectores muy competitivos, sectores muy productivos, y entonces allí podemos hacer y debemos hacer uso de estas herramientas para evitar las causas de desviación salarial en la equidad externa, tener un clima interno satisfactorio y arreglar pues con estrategia la retención de los mejores elementos que hemos contribuido muchas veces a formar, ¿no? Tienen una experiencia en el manejo y eso es un recurso humano que también es valioso para la empresa, la experiencia de sus trabajadores. Entonces, hay lo que llaman las herramientas del benchmarking salarial. ¿Qué se debe entender por esto? Se analiza estas referencias o encuestas salariales de todo este mercado salarial con un doble propósito. Primero, conocer qué hacen las empresas líderes del mercado, qué hacen las empresas más competitivas y fuertes para retener a sus trabajadores, para que motivar a sus trabajadores para que sean más productivos, ¿no? Fíjense que ahorita mismo tenemos en Colombia una serie de empresas que hacen teletrabajo aquí en el país, ¿no? Y compiten con sedes de esa misma empresa, por ejemplo, en Filipinas o en Costa Rica, ¿no? Y una de las motivaciones que hacen allí es, hombre, tenemos que ganarle en la producción de lo que hacemos a la sede de Filipinas o a la sede de Costa Rica, porque si no nos van a cerrar acá nuestra sede y se van a llevar estos 1.000 puestos de trabajo, se los van a llevar para Costa Rica, porque allá les producen más. Entonces, fíjense que ese propósito de ser más competitivas, más fuertes, por supuesto que también se cumple dentro de esas empresas líderes en que son corporaciones internacionales, etcétera. Y ellos saben hacer esto. Esto de lo que hemos hablado lo saben hacer todas esas grandes empresas, todas esas corporaciones internacionales y las nacionales también lo saben hacer. ¿Cuál es el objetivo? Darle respuesta a qué es lo que nos diferencia, ¿no?, del resto del mercado como organización en talento humano. ¿Qué acciones, estrategias y métodos eficaces estamos desarrollando? ¿Qué hacemos en nuestra empresa? Compararlo con la que hace el resto de las del mercado afín, ¿no? Y por supuesto que todo esto va a señalar como les decía,
ese salario emocional y el clima organizacional. Existen 3 tipos de este benchmarking salarial, ¿no? Que es el interno, ¿no? Se observa qué hacen otros departamentos dentro de la misma empresa. Este departamento funciona bien, este funciona regular. ¿Por qué? Hacer esas evaluaciones. Competitivos dentro del mercado de referencia, ¿no? Y funcional cuando se estudia qué hacen las empresas líderes del mercado en general para que sean exitosas en este campo que a nosotros nos interesa evaluar, que no necesariamente allí tienen que ser del mercado de referencia. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que... Uy, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señor. Ahorita sí, pero Sí, antes señor. no, profe. Sí. Sí, señor, normal. Ok. Bueno, eso por el momento es todo. Cualquier tema, en pregúntale al profesor con mucho gusto. Tengo 2 días hábiles para contestar sus inquietudes. Y por pregunta del profesor, por favor me hacen las preguntas y me dan un par de días para contestar. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga. Un gran abrazo. Buenas noches, Gracias, profesor. profe. Gracias, profe, que descansen. Gracias.